Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero. Yo les traigo un tema muy particular. Veremos elección de un valor que no se repite de una lista de registros. Y para ello vamos a hacer un caso de aplicación a través de la programación de flota de dos transportes. Y un plus, vamos a desarrollarlo, este caso, con dos métodos de solución. Esto va a estar muy interesante. Les comento el caso de aplicación. Una empresa tiene una información de la forma siguiente. Tiene una lista de los campos, flota de pilotos, donde está la placa del vehículo, el tipo de combustible que utiliza ese vehículo y el piloto a cargo. Y en función de un detalle, vamos a trabajar una programación que me permita elegir los vehículos, pero sin repetirlos, obviamente. Es decir, llegar a una solución muy similar a esta. Por ejemplo, donde podemos detallar que de la relación total de flota de vehículos y pilotos hemos seleccionado un grupo, y esa lista obviamente va generando vehículos que no se van a repetir nunca. Esto va a estar muy interesante, y todo aquello lo vamos a desarrollar con Excel con dos métodos de solución. Esto va a ser el anticipo de un segundo caso que luego veremos en mi canal, que es la evaluación de resultados de la gestión de la flota de transporte, evaluando lo presupuestado versus lo ejecutado, es decir, lo real. También esto será una próxima entrega en este canal suyo también de YouTube. Bien amigos, estamos listos para iniciar este proceso de solución. Bien amigos, continuamos. El modelo de solución que les propongo consta de las siguientes hojas. Las dos primeras van a ser las plantillas para los dos métodos, para el método A y el método B, ¿de acuerdo? Mientras que las dos últimas de fondo azul van a ser las soluciones. La primera es la programación 1, que es la solución del caso A, y la programación 2, que sería el método para resolver la parte B. Bien, ¿cuál es la diferencia entre estos dos métodos de solución? Que uno está con las funciones convencionales de Excel y la otra está con las funciones de 365, de Excel 365. Esa es la única diferencia, ¿de acuerdo? Pero como ven, puedo cambiar el método, pero la solución se va a hallar fácilmente. Bien, entonces empezamos ahora sí el proceso. Como les comentaba, tenemos una plantilla de información donde a la mano derecha tenemos justamente la relación de flota y pilotos. Está la placa del vehículo, está el tipo de combustible y está el piloto. Luego tenemos hacia la izquierda, tenemos la programación, donde tenemos que tener la certeza que ningún vehículo seleccionado se repita, y al centro tenemos el artificio para determinar la lista oficial que tenemos de posibles vehículos a tomar y los seleccionados, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que vamos a hacer es explicar esta fórmula que está en la parte superior en la celda H2. Simplemente hemos tomado la selección para indicar cuántos de estos vehículos se van seleccionando en la programación. Por eso que utilizamos la función contará, que va en este caso desde B5 hasta B27, toda la relación de vehículos seleccionados. Obviamente en este momento esta selección es 0. Bien, vamos a empezar con la primera fórmula. Esta primera parte la vamos a desarrollar con las funciones convencionales de Excel. ¿Cómo se resuelve en Excel convencional tomando un elemento que no se repita de una lista? Bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ubicar en la celda, en este caso particular G5, y estando en G5 vamos a ingresar la siguiente expresión. Vamos a utilizar la función condicionante para definir que este valor absoluto sea igual a 0. Si es así, tomará el primer valor de esta lista. Luego voy a utilizar la función si-error, que es una fórmula que también es muy interesante tomar en cuenta, relacionado con la función condicionante si coincidir. Vean ustedes todo el esquema de la fórmula, ¿de acuerdo? Si utilizamos correctamente el detalle de esta fórmula y al darle Enter, nos va a salir justamente el primer elemento. Y si esto lo hacemos copia hacia abajo hasta el último elemento de esta lista, obviamente nos va a salir la lista tal cual aparece en la flota de pilotos. Perfecto. Bien, perfecto. Hasta ahí no hay ninguna selección. Bien, ahora, ¿cómo marcamos la selección? De la forma siguiente. Presten mucha atención, por favor. Acá decimos lo siguiente. Mírenme, es muy fácil. Sí, acá me voy a ubicar en esta posición. Sí, esta selección B5
es igual a nada, colocamos entonces nada. En caso contrario, tomamos ese elemento. Perfecto. Enter. Obviamente, en este momento, eso también va a salir sin ningún valor. ¿Cómo hacemos para determinar la selección? Muy fácil, muy sencillo. Acá vamos a marcar todo este bloque. Y marcando todo este bloque nos vamos a datos. Vamos a decir selección, validación. Y vamos a seleccionar todos estos valores de esta lista. Perfecto. Marcamos de esta lista. Desde G5 hasta G27. Vean ustedes el detalle. Acepto. Ahora sí, miren ustedes lo que va a pasar. Al marcar cualquier elemento de esta relación, por ejemplo, marco este vehículo. Como ven ustedes, al marcar esta placa, se selecciona, pero luego se elimina de la lista oficial que habíamos hecho en este campo. ¿Quieren visualizarlo? ADB547. Si me voy a la siguiente posición, ya no aparece ese vehículo. Por ejemplo, tomar a la placa AKO577. Como ven ustedes, se va marcando como selección, pero de la lista ya no aparece. Y así sucesivamente. Otro más. ¿Qué pasaría si marcamos este vehículo? Esta placa de este vehículo. Perfecto. Como ven ustedes, ya tengo la certeza que cada vez que selecciono una placa, se elimina de la lista final y no voy a poderlo repetir. Ahora, con la misma lógica, vamos a trabajar la fórmula para determinar el tipo de combustible y el piloto que le corresponde a esa placa. Bien, ¿cómo lo haríamos? Esto va a estar también muy interesante. Nos ubicamos en la posición C5 y estando en C5 vamos a ingresar esta fórmula. Si error, buscar B, forma vertical, tomo el elemento de referencia que sería la placa, lo busco en esta tabla de información y como ven ustedes, ya lo mencioné en otros tutoriales, abro llaves y menciono la columna 2 y 3 para que aparezca directamente el tipo de combustible y el piloto. Repito que esta información es una información de ejemplo, podrían haber otros campos más y eso simplemente sería la selección que yo marque acá. Posición 2, columna 2, posición 3, columna 3, pero encerradas entre llaves. Finalmente coloco el valor de 0 para que sea una situación de valores exactos, cierro y al final coloco dentro del error, si en caso que hubiera un error, que aparezca en vacío. Acepto, perfecto, y esto lo llevo hacia abajo. Perfecto. Como ven ustedes, ya tengo los elementos que yo quisiera seleccionar. Automáticamente me da la referencia siguiente y como ven ustedes, cada vez que yo selecciono un valor ya no lo puedo tomar, ya no lo puedo volver a seleccionar, solamente me quedan los otros elementos finales descartados, los elementos seleccionados. ¿Qué les pareció este método? Muy práctico y muy sencillo. Ahora vamos a ver la programación tipo B, donde vamos a utilizar un segundo método, pero utilizando Excel 365, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos vamos a la siguiente situación. Primero, nuevamente nos vamos a la lista oficial y vamos a colocar acá una fórmula muy particular. Estando en G5 vamos a colocar la siguiente fórmula. Utilizando Excel 365 utilizamos la función filtrar. Y como ven ustedes, siempre hay que anticipar la función si error, porque luego les voy a demostrar el por qué. Utilizamos la función filtrar. Seleccionamos justamente todos los elementos de esta lista desde J5 hasta J27. Luego utilizo la función contar si para deducir justamente estos valores que se están seleccionando. Cerramos, colocamos al final del si error vacío y cerramos toda la expresión. Si esto lo hacemos en forma correcta, nos aparece obviamente toda la relación final oficial tal porque no hay ninguna selección todavía. Ahora, en el campo selección, nos ubicamos en la celda H5 y vamos a ingresar la siguiente función. Si, y miren ustedes lo que voy a trabajar. Si marco todo este bloque directamente, ya que estamos utilizando Excel 365, le decimos si esos valores son iguales a valores en blanco, punto y coma, déjalos en blanco. En caso contrario, si no fuera así, devuélveme los valores que acá aparezcan. Cierro, Enter. Y automáticamente va a aparecer la celda con desbordamiento. Verifiquen. Ya saben que esto se selecciona de la lista oficial. Si yo marcara algún valor, por ejemplo, se me ocurre esta placa,
automáticamente lo selecciona y lo elimina de la lista. Y como ven ustedes, ahora ya no hay la cantidad anterior de placas, sino hay uno menos. Si marcara otra posición o otra placa, perdón, de vehículo, se va seleccionando y se va eliminando de la lista oficial, y así sucesivamente. Perfecto, perfecto. Nuevamente, para el tipo de combustible piloto utilizamos una función que ya trabajamos en el caso anterior, que es justamente con la función buscar B, encerrados entre llaves, la columna 2 y 3, ¿de acuerdo? Acepto. Esto le hacemos un copia hacia abajo. Qué importante es trabajar con esta función si error, van a ver luego el porqué. Y así cada vez que yo seleccione cualquier vehículo a través de la placa, me obtengo la selección, el tipo de combustible y el piloto a cargo de esa unidad. Perfecto. Y como ven ustedes, se va seleccionando y se va eliminando de la lista oficial para que así ya no se vuelva a repetir su toma de valor. Perfecto. Bien, entonces con esto hemos culminado el método A y el método B utilizando Excel convencional o Excel 365. Ahora vamos a explicar luego el por qué se debe utilizar en todas las fórmulas que he mencionado, aparte de si error, tanto con el método convencional como con el método Excel 365. Perfecto. ¿Saben por qué? Porque llegará un momento dado que ustedes van a completar toda la información, van a obtener toda la selección de todos los vehículos. Entonces en ese momento, si yo no coloco la función si error, va a aparecer error de cálculo. Para evitar esa situación, se anticipa justamente donde corresponda la función si error. Por favor, verifiquen ustedes mismos en su caso práctico de aplicación. Bien amigos, con esto culminamos este proceso y estamos listos para la segunda parte de este tema. Muchas gracias.